Bienvenidos una vez más a Respuestas. Hoy vamos a responder una pregunta que nos interesa a muchos de nosotros y que ha surgido después de leer algunas de sus preguntas, sobre todo una en YouTube, en la que hablaban acerca de cómo interpretar la Biblia, por qué hacerlo y cómo no caer en dos extremos de no valorarla como palabra de Dios o de creer incluso que son mitos. Pero vamos a ir hablando, desarrollando más sobre esto en esta cápsula y quise juntar todas estas preguntas, todo este contexto dentro de una que es ¿por qué leer la Biblia? Y para empezar debemos decir que la Biblia para nosotros que somos creyentes, y debemos afirmarlo con las personas que son creyentes y con las personas que no también. La Sagrada Escritura, la Biblia, es palabra de Dios, es decir, no es un libro como cualquier otro, dejando de lado tal vez esta herencia cultural que significa este libro tan antiguo, este compilado de libros tan antiguo que refleja la humanidad misma. Vamos a dejar de lado esa riqueza que significa. La Biblia es valiosa porque también es la palabra de Dios, es su revelación, es lo que Él quiso decirnos. Hay que decir que Dios es el autor de la Biblia, pero vamos a dejarlo un poquito claro. No quiere decir con esto, que muchos nos dicen que eso es lo que nosotros decimos, que Dios haya bajado y se haya puesto a escribir la Biblia con sus manos. No se refiere a esto. Dios es el autor de la Biblia porque Él la inspiró. Él ha dado todas las ideas, digamos. Él ha hecho que exista la Biblia con la inspiración del Espíritu Santo. Así como nos inspira a cada uno de nosotros a decir cosas impresionantes, así lo ha hecho a lo largo de toda la historia, llegando incluso a quedar por escrito todo lo que Él deseaba decirnos. Incluso también con la revelación plena de lo que Él quería decirnos con Cristo mismo en los Evangelios. Así que entonces, la Biblia es palabra de Dios y debemos valorarla como tal. Por lo tanto, si tú quieres tener una relación más fuerte, más personal, más real con Dios, debes leer la Biblia para conocer qué es lo que quiere de ti. Hay que decir que la Biblia es un trabajo en equipo, es decir, Dios ha querido comunicarse con nosotros con nuestro lenguaje, el lenguaje humano, con las palabras escritas también, a través de todos estos hombres que vivían dentro de un contexto cultural específico y que vivían una historia específica. Es necesario decir también que la Biblia no es como tal un libro histórico que haya sido escrito específicamente para narrar un suceso histórico que sucedió de esta forma y que había alguien escribiendo en ese preciso instante todo lo que estaba pasando. No, la Biblia es un libro escrito para la fe, es decir, está escrito para entender lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, lo que Dios quiere decirte a ti. La Biblia fue escrita y está escrita porque Dios quiere hablar contigo y decirte cosas específicas a ti. Así que, para poder comunicarnos con Dios, para poder saber qué quiere de nosotros, necesitamos leer la Biblia con la fe que tenemos. Dave Verdum nos dice que hay que leer la Sagrada Escritura con el espíritu con que fue escrita para entender el verdadero sentido de lo que está escrito. Y vamos a decirlo así. Habrá personas, nos ha tocado, y estoy segura que a ti también, que no creen en Dios y que dicen, por ejemplo, me ha tocado escuchar. Yo he leído la Biblia y puedo interpretar que Jesús no quiso formar una iglesia o una religión. Yo sé que ustedes han escuchado también algo así. Y leyéndola sin este espíritu con que fue escrita, podría tener sentido, también leyendo solamente unas pequeñas partes, podría tener sentido que Jesús no quisiera formar una iglesia. Pero si nosotros leemos la Biblia con el espíritu con que fue escrita y la leemos completa, tomando en cuenta todo lo que la rodea y todo lo que la conforma, entonces nosotros debemos concluir por lógica que Jesús nos enseñó a vivir en comunidad, nos dio un líder que es Pedro, nos enseñó cómo ayudar a los demás y nos enseñó qué decir, nos dijo cuál era el sentido de vivir juntos, de trabajar juntos. Y luego con San Pablo fue que fuimos viendo cómo es que debía vivir la iglesia, la comunidad de Jesús, los cristianos.
Eso es la iglesia. Y alguien que no lo lee con este mismo espíritu puede decir, no, Jesús no quería una iglesia, sabiendo que Él fue quien nos enseñó todas estas cosas. Y lo entendemos gracias al Espíritu Santo y al Espíritu con que fue escrita nuestra palabra de Dios. Ahora, es necesario recalcar que Dei Verbum también nos dice que deben haber traducciones para las personas que no creen en Dios y que aún así quieren leer y estudiar la Biblia. Es decir, no está prohibido que tú que no crees leas la Biblia, la estudies y quieras saber qué es lo que contiene, qué es lo que dice. Entonces, debemos decir que es posible leer la Biblia, estudiarla sin creer, como muchos ateos lo hacen, pero que no llegarán como tal al sentido pleno con que fue escrita la Sagrada Escritura, y obviamente tampoco van a desvelar el mensaje que Dios quiere decirles a ellos específicamente. Esa es la diferencia entre alguien que cree y lee la Biblia, la puede entender en su sentido real y pleno, y alguien que la lee sin creer. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de interpretar la Biblia, de leerla y de escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Es necesario recalcar, ya que llegamos a este punto, que dentro de la Iglesia Católica nuestra libre interpretación debe estar adherida a lo que la Iglesia dice y ha dicho a lo largo de todos estos siglos que ha existido. Es decir, un católico no puede leer la Biblia e interpretar, es que yo interpreto que Jesús no está en la Eucaristía, siendo católico, porque dice esto es mi cuerpo y yo interpreto que eso no sería como tal que sea Él. Un católico no puede interpretar de esa manera la Biblia, porque está negando todas estas verdades que hemos creído a través de muchísimos siglos anteriores. Y por lo tanto tú crees algo diferente, si es que tú interpretas esto, crees algo diferente de lo que los católicos creemos y por lo tanto no crees lo mismo que la Iglesia Católica y por lo tanto no serías católico al no creer lo mismo. Nosotros como católicos, la libre interpretación que tenemos debe estar adherida a lo que hemos creído por muchísimo tiempo y que seguiremos creyendo por muchísimo tiempo más. Así que para leer la Biblia es necesario tomar en cuenta los géneros literarios, el contexto cultural, la historia, todas estas realidades, pero también es necesario leerla con el espíritu con que fue escrita, tener la fe, confiar en que es palabra de Dios y preguntarle a Dios, ¿qué quieres decirme a mí con esto que está escrito y que fue escrito hace miles de años? Esa es una manera correcta de leer la Sagrada Escritura creyendo. Y hasta aquí llega esta respuesta, espero haber respondido. Y si tienes más preguntas, ya sabes que puedes preguntar aquí en el video o también escribirme en mi Instagram. Y si necesitas algún consejo, tienes dudas, consejería espiritual, puedes escribirme estas dudas. Y pues nos vemos muy pronto para seguir hablando de Dios.